Bueno, vamos con el videoanálisis de los mercados de acciones, como siempre de la mano del SP500, en nuestra operativa de medio y largo plazo, pero siempre con la posibilidad de tocar escalas más pequeñas, con swing tradings, condicionados un poco al estado del mercado, como es el actual, en el que ya comentamos en el vídeo anterior que bueno, las cosas están raras y hay opciones de operar estrategias de corto plazo. Estamos ya a mediados del mes de noviembre y ayer jueves, después del dato de IPC en Estados Unidos, pues tuvimos esta gran vela subidón de más de un 4% que rompió la resistencia anterior y de paso esta directriz que tenemos dibujada punteada, proyectando ya destinos más altos. Comentábamos en el vídeo anterior esta posibilidad de inicio de un impulso alcista que al final parece que está siendo así, ha funcionado. Bueno, fueron muchos los indicadores que nos chivaron de este suceso. Uno de ellos era, bueno, uno muy conocido, el oscilador de los McClellan, tanto el NISE como del SP500. Este último se adelantó un poquito en este punto que estoy marcando y posteriormente el del NISE lo confirmó casi en mínimos. Para todo aquel que haya estado un poco rápido, ¿por qué no? Con un poquito de riesgo también, pues bueno, entró en un punto bastante bueno. Hay más indicadores que han confirmado este movimiento con un poquito más de retraso, pero bueno, ahí están, de tal forma que da un poco más de confianza a esta nueva estructura alcista. Bueno, una vez posicionados, ¿cuál sería el objetivo? Yo creo que este gráfico es uno de los que mejor nos lo muestra. Según él, podemos ver su primera resistencia en torno a 4.000, donde sería este choque con la parte baja de un canal rosa, lo he dibujado en este color para que se vea bien, que funcionó durante varios meses, puede chocar ahora mismo ahí, puede haber hecho una especie de pullback para testearlo y posteriormente, bueno, quién sabe si continuar la tendencia bajista de medio plazo o simplemente hacer una nueva corrección. Coincide de alguna manera también esta directriz, que es la parte alta del canal principal, que lo vamos a ver aquí un poquito mejor, sería esta de color verde. Con un poco de margen podemos darle todo este área entre 4.050 y 4.100, pues una posible zona de techo de corto plazo al menos. Sería demasiado fácil quizás, ¿no?, el tocar ese punto y continuar la tendencia bajista. Sería la cuarta vez que lo testea y se gira. Demasiado sencillo. Podemos valorar esta otra opción de chocar con varios niveles importantes, directrices y con cierta posibilidad de buscar una zona más alta para sobre todo intentar engañar al mayor número de participantes posicionándose largos y ya veremos en qué nivel distribuir de forma masiva para tirar de nuevo el precio. Bueno, eso ya se irá viendo más tarde. Hay que tener en cuenta que prácticamente dentro de unas pocas sesiones entramos en una estacionalidad muy buena para los mercados, como es la de fin de año, el clásico Rally Navidad, que puede ayudar a llevar todos estos índices, como digo, a zonas altas. Quedémonos, por supuesto, con estas divergencias que ya comentábamos, bajistas, en el histograma del MACD, pueden ser una de las claves para llegados a cierto nivel, como pueden ser los 4.000 o 4.100, según lo que haga el precio en ese punto, y ayudado por otros indicadores, serían factores a sumar para quién sabe si empezar a liquidar en caso de haber entrado más abajo. Bueno, como ya comentábamos en otros vídeos, uno de los que nos dará el chivatazo de fuga en caso de estar dentro, posición alcista, sería este indicador que en caso de romper esta directriz, en caso de que el precio corrija y el indicador haga este movimiento, bueno, pues en este punto es cuando se podría empezar a liquidar prácticamente toda nuestra posición alcista, esperando ver el precio seguramente romper mínimos. Bueno, es muy interesante ver lo que hacen los insiders. En la página finbid.com podemos verlo, sus movimientos de compras y ventas de la última semana. Pinchando aquí en Top Insider podemos ver de forma mejor, una muestra más clara, sus operaciones. Muy interesante, bueno, ya lo hemos oído en diversos medios, como el CEO de Tesla ha vendido una gran cantidad de acciones, el montante total en dólares, cantidades muy elevadas, y en general podemos ver que las ventas son movimientos muy abultados
en comparación con las compras. Si vamos a ver las compras, ya vemos que está muy por debajo de lo que hemos visto antes en la operativa de ventas. Así que es bastante llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que, como podemos ver, muchos de estos datos aparecen después del dato del IPC que se dio ayer. Vamos a ver otra vez las ventas y ya vemos cómo hay varias fechas del día de ayer, 10 de noviembre, con horas posteriores al dato de IPC. Está bastante actualizado y en resumen nos quedamos con eso, que la cantidad en dólares, la operativa total en dólares es muy superior en las ventas que en las compras. Así que sepamos que los insiders por ahora tampoco están acumulando en exceso. Ante esta tesitura, la posición que defendemos en este canal, que defiendo, es que realmente no se ha visto un suelo todavía. Estamos ante un rebote más dentro de los otros 2, 3 anteriores que ha habido. Y la única pega que tendríamos es saber hasta dónde va a llegar el precio. Con lo cual, ante este escenario, habría que preparar posiciones bajistas. Es realmente difícil saber hasta dónde va a llegar el precio, cuál será su objetivo, si 4.000, 4.100, incluso puede superar los 4.300 anteriores. Es complicado. Dispongo de varias herramientas que, más que localizar ese punto, nos van a ayudar a darnos una señal de cierre de posiciones largas en caso de estar dentro, o de incluso de, como digo, abrir posiciones cortas, posiciones bajistas, con la expectativa de, lógicamente, no solo superar los mínimos anteriores, sino llegar un tramo más abajo, quizás 3.300 o incluso los 3.000. Esta es una de las herramientas. No voy a explicar con mucho detalle, simplemente señalar cómo este indicador, una vez sobrepasa esta horizontal azul, pues nos daría aquí un chivatazo, como sucedió en esta caída anterior, en torno a este área, y después todavía tendría un recorrido muy amplio hacia abajo. Sucedió lo mismo en este punto, que se dio justo aproximadamente en la media móvil verde, y tuvimos después también un gran recorrido bajista. Estos indicadores solo funcionan en mercados bajistas. Podemos ir al anterior, del 2008. Aquí lo tengo un poco mejor señalado. Uno de los requisitos sería que el precio se situase sobre dicha media móvil, y aquí estaría la señal que una vez cruzada esta horizontal, se dio en este punto, pues tendríamos todo este recorrido. Una vez posteriormente el precio recupera posiciones, se sitúa en torno a su media móvil o por encima y se vuelve a dar la señal. En este momento, incluso en esta fase, se dio de forma muy temprana para ver después este gran desplome. Ahora, pendientes un poco de que sucediese lo mismo, habría que esperar a dicho indicador que cruzase la horizontal azul, por lo que quizás estamos todavía a falta de varias sesiones. Hay que tomárselo con paciencia. El precio está por encima de la media móvil y simplemente hay que esperar a que se corrija de alguna manera, que madure un poco este marcador para que nos dé la señal. Esta sería otra forma de ver ese techo en este nuevo impulso, con el ratio put-call dando una señal extrema, una especie de apertura excesiva de calls, que es una opción, digamos, de posición alcista. Vamos a ver el anterior, mercado bajista del 2008. Aquí lo tenemos señalado, cómo se da una especie de extremo alcista en la parte alta de cada impulso. Este fue uno, este sería el siguiente, y posteriormente ya, antes de este gran desplome de finales del 2008, pues prácticamente en la parte más alta también de este mini impulso que tuvo muy poco recorrido, pero después ya la debacle. Ahora ya vemos aquí este ratio put-call cómo se está aproximando de forma bastante rápida a ese nivel, y habría que verlo de igual manera. Parece que necesita sincronizarse un poco con lo que hemos visto antes y que que pasen varias sesiones para que se dibuje bien. Otro juguetito más. Este también funciona de forma muy sencilla. La señal se da de igual manera cruzando una horizontal. Se trata de estos dos indicadores. Son también el oscilador de los McClelland, solo que modificados en mercados bajistas. Nos pueden dar
esa señal de caída brusca, como sucedió aquí, por ejemplo, o tal y como vemos ahora, en este punto, pues también se dio después toda esta caída. En el mercado de 2008, el mercado bajista de ese año, lo vemos aquí mejor marcado con una horizontal roja, como justo se da en zonas altas posteriores a un inicio de impulso alcista. Tenemos esta señal y el mercado cae. En este área lo mismo. Actualmente se repite lo que estamos viendo una y otra vez. Nos faltan varias sesiones para tener esta señal y que el mercado caiga de nuevo. Bueno, todo esto sopesando la teoría que defiendo personalmente, y repito que no se ha visto un suelo definitivo. Estamos ante un nuevo rebote, quizás sea más fuerte o más débil, pero con un objetivo que no es el de superar máximos hechos en los 4.800 aproximadamente. Vamos a ver hasta dónde llega el precio, porque esto no tiene aspecto para nada de haber hecho un suelo definitivo, y una de las razones la tenemos aquí en este indicador, que es un indicador modificado basado también en el ratio put-call, solo que aplicándole una media móvil. Y bueno, nos da una señal que yo creo que es esencial para dar por válido este suelo que vengo comentando. Bueno, alejo el gráfico lo máximo posible hasta el mercado bajista 2008 otra vez, para demostrar cómo tenemos que tener este ratio modificado en una zona muy alta extrema. Y aún así, como vemos aquí en este punto, dicho indicador no da ese suelo absoluto, sino que deja margen al precio para todavía dilatar un poco más. Bueno, un poco más por decir algo, porque aquí todavía hubo un movimiento bastante agresivo a la baja. Pero digamos que necesitamos ver esta señal para dar por válido ese suelo definitivo. Lo hemos visto más veces, incluso en el mercado alcista posterior, cómo se da una lectura tan extrema en mínimos de estas correcciones. Hay algún punto más, como fue este también, a finales de 2016, a finales de 2018 y en el mínimo hecho en la pandemia COVID. Vemos aquí de forma muy clara cómo ese punto tan extremo no se ha dado en ningún momento. Así que lo considero de alguna manera un requisito indispensable. En resumen, pues bueno, estamos en esa posibilidad de trading de corto plazo. Quizás estamos un poco al límite ya del que no ha entrado antes, hacerlo ahora y aprovechar lo que quede de tirón alcista, ya sea este área de aquí o incluso más arriba. Personalmente valoraría como más fiable lo que estoy defendiendo de preparar esas posiciones bajistas, o por qué no, mantenerse fuera de mercado y, si está uno más tranquilo, esperar a que termine de culminar el movimiento que fuese, quedar a la espera de ese suelo, ya sea en 3.400, 3.300, más abajo, sin ninguna prisa. El mercado sigue muy volátil, no nos fiemos de noticias macro, de datos de IPC por ahora aislados, o de otras noticias que en principio no nos llevan a nada en operativas de medio y largo plazo. Como siempre, es una opinión personal de este canal, no es una recomendación. Cada uno tiene que valorar qué riesgo quiere llevar y su propio análisis para después operar de forma adecuada. Seguiremos pendiente del movimiento que hagan estos índices y lo comentaremos en el próximo vídeo.